Corresponde, para cerrar este curso de apreciación de cine, expandir, salir de la pantalla del cine, por decirlo de alguna manera, y pasar a la televisión. Y cuando decimos televisión, ya en realidad, igual que cine, no funciona igual que como funcionaba hace unos apenas 15 años, cuando de pronto había una diferencia importante en la forma de narrar y en la forma de consumir el cine y la televisión. Actualmente una cantidad bastante notable de lo que se consume en cine se consume de la misma manera que se consume televisión, es decir, vía plataformas de streaming. Sin embargo, hay algunas características de la narración televisiva, y por supuesto, toda la historia de narración televisiva, que se distinguen de la cinematográfica. Y es justamente a eso a lo que apunta esta presentación, a repasar algunas cuestiones de la narración serial. Quiero apuntar digamos, como detallar más bien, advertir algunas características de este repaso, que me parece importante señalarlas y que en realidad es importante que cada vez que uno haga un examen de algo que tenga claro metodológicamente cómo se aproxima a ese objeto. En este caso, yo trato series de televisión y tengo que señalar las siguientes premisas. Primero, el repaso que yo les voy a ofrecer a continuación es exclusivamente de series de ficción y casi exclusivamente de series dramáticas. Apenas voy a poner la atención a la comedia y no voy a ver nada de la televisión que no es de ficción. Estoy diciendo un documental televisivo, reality show y etcétera. Porque la televisión en realidad tiene muchos formatos. En este caso vamos con series de ficción. Tampoco incluiré por lo tanto de pronto películas para televisión, ¿verdad? Además, y esto metodológicamente es muy importante, va a ser un repaso desde el presente. Cuando digo desde el presente es que yo me sitúo desde hoy, en este caso este video está siendo grabado en el año 2022, señalo, ok, hay una serie que en este momento 2022 me parece que sintetiza todas las búsquedas y todos los hallazgos de las series televisivas contemporáneas, y esa serie es Sucesión, una serie que acaba de sacar, bueno, acaba no, el año pasado sacó su tercera temporada y que condensa, además de que es una magnífica serie, condensa muchas de las búsquedas de las series de los últimos 20 años. Digamos, esto es un poco tramposo y por eso metodológicamente tenemos que decirlo, porque es como que yo esté diciendo como que toda la historia de la televisión nos conduce a Sucesión. Eh, Tomemos esto en cuenta, ¿verdad? Porque puede ser que alguno de ustedes no esté de acuerdo, no considere si ve sucesión que sintetiza en realidad cosas demasiado importantes. Bueno, entonces yo planteo que se va a hacer la aproximación. Si yo estuviera haciendo esta aproximación, pero sobre el cine, jamás haría eso. ¿Pero por qué? Porque probablemente tengo bastante más conocimiento, una mirada más amplia de de la historia del cine y de sus corrientes. En cambio, en el caso de la televisión, me limito, y ahí va la tercera advertencia, fundamentalmente a series estadounidenses en inglés. Yo he visto muy poca televisión que no sea norteamericana o en algunos casos algunas series británicas. Es muy poca la televisión que he visto y ahorita voy a dar algunos ejemplos de series que no son norteamericanas, pero es porque llegué a ellas porque son series que han desarrollado cineastas de alguna importancia a lo largo de la historia. Bueno, con estas tres advertencias, ¿verdad? Y con la recomendación para arrancar de esta serie Sucesión, que es una serie que es dramática, pero tiene elementos de comedia, humor negro, ¿verdad? Que sabe desafiar la identificación del espectador con los personajes, porque tenemos aquí la historia de una familia donde cada personaje es más detestable que el otro. O sea, todos son detestables y parte de lo que los hace tan difíciles para nosotros que son detestables y son tan ricos que a ellos no les importa caerle bien a nadie. Es la familia que supuestamente domina la más importante cadena de televisión en Estados Unidos. Se llama Waystar. Sí, Waystar. Pero uno sabe que en realidad están hablando de lo que sería Fox, la cadena Fox en Estados Unidos. Bueno, este será el repaso. Vamos a hablar entonces de series de televisión. Comenzamos con algo de teoría que he ido recogiendo, por ejemplo, Jean-Pierre Eskenazi, que es un teórico francés que se ha dedicado al tema de las series, entre otros.
¿Qué es lo que caracteriza la narración serial televisiva? Bueno, hay un juego, una especie de tensión, pero fundamentalmente es como una coordinación entre la unidad y la continuidad. Cuando hablamos de unidad y continuidad, de que son unidades homogéneas que además tienen continuidad con otras unidades homogéneas. Estamos hablando de los episodios de una serie. Entonces, esas unidades homogéneas son de pronto, hay actos, una serie de actos conforman un episodio, una serie de episodios conforman una temporada, una serie de temporadas conforman una serie. Y cada, cada acto, cada episodio, cada temporada y cada serie tienen su unidad. En esta unidad de continuidad, señales que nace, hay un doble montaje. Cuando hablamos de doble montaje es que audiovisualmente, como ocurría también en una película, el episodio internamente está montado, ¿verdad? Pero también los contenidos narrativos están montados de un episodio a otro. No es un uso técnico el término montaje, es decir, no es montaje a la manera que lo entendía Einstein, o no es montaje como se entiende un tipo de edición, sino más bien es como el asunto de cómo se ensamblan. Se ensamblan los contenidos audiovisuales dentro del episodio y se ensambla un episodio junto con otro. Y de pronto, contenidos de un episodio refieren a contenidos de un episodio anterior o van a ser retomados en un episodio posterior. Además del doble montaje es que nace y señala la operación de densificación. Cuando hablamos de densificación es la idea de que cada vez se va haciendo más denso. ¿Qué se va haciendo más denso? La información que le ofrece al espectador. Entonces el espectador va acumulando información de un episodio a otro, de una temporada a otra. Eso es muy interesante porque exige la participación del espectador recordando e identificándose. Entonces de pronto uno, como una serie se puede desarrollar a lo largo de 4, 5, 6 años, uno va acompañando a los personajes en su crecimiento, en su envejecimiento, en su evolución. Se transforman de pronto en parte de nosotros, por decirlo de alguna manera. Recuerdo una amiga que me decía que ella se mudó muchas veces en su juventud y que en realidad, y bueno, se mudó a diferentes países por cuestiones de estudio y de trabajo, y que ella me decía que para ella su familia, sus amigos eran Friends, que ella andaba todo el tiempo la colección de temporadas de Friends en DVD en ese momento. Ojo, la cuestión de la densificación funciona distinto en las series de streaming, no en todas series de streaming, sino la serie de streaming que nos lanza, que nos ofrece toda la temporada en un solo día, que hace que uno termine viendo, no sé, la segunda parte, la última temporada de Stranger Things, la veo toda en un fin de semana, en unas cuantas horas. Ok, ahí la densificación funciona distinto, porque el asunto de la densificación era que uno, por ejemplo, no sé, Game of Thrones, que ahí está el ejemplo, la imagen, Game of Thrones, uno va acompañando la serie cada temporada semana a semana, y eso hace que la experiencia de esperar a la próxima semana, la experiencia de esperar un año a la siguiente temporada, sea distinta. Uno acumula expectativas y además va cobrando conocimiento de cosas que no funciona lo mismo si de pronto es nada más ver 8 episodios de una vez. Pero bueno, nuevamente la densificación resulta es una operación muy interesante que no existe en el cine. Y cuando existe, últimamente ha empezado a existir en el cine casi que como imitación a la serie de televisión. Y me refiero a las sagas, por ejemplo, de Marvel o las sagas de Harry Potter, donde las películas funcionan sí ahora con densificación. Entonces de pronto una película de Spider-Man se sostiene porque el espectador ha visto anteriores películas de Spider-Man o anteriores películas de Marvel. Esa es la lógica de la televisión trasladada al cine. Antes no existía, es decir, ustedes veían no sé, las primeras 20 películas de James Bond y no había continuidad entre ellas. Por eso digo que la lógica ha cambiado. ¿Cuándo inicia la densificación? Según lo que apunta Eskenazi y también lo del doble montaje. ¿Cuándo arranca esto? Bueno, cuando hace más de 60 años empieza la televisión y la televisión sobrevivía o sobrevive incluso todavía a través de la publicidad. Entonces, los guionistas tenían que preparar los capítulos de las series de manera que pudieran suspender la acción, el acto, por decirlo así, el acto narrativo, meter anuncios. Y otra vez volvemos a la serie. Sin embargo, les resultaba importante que el espectador o la espectadora no se
no cambiara de canal, no abandonara la serie. Entonces, ¿cómo hacían que no lo abandonara? Ok, que hagamos que el cierre de cada acto incluya algo que obligue al espectador a quedarse viendo. Entonces nace un recurso narrativo que es el cliffhanger, ¿verdad? Que es que dejamos al espectador al borde, pendiente, ansioso de ver cómo va a continuar la historia. Aquí lo que quiero apuntar es que aquí interesante que algo que tenía que ver con tiempo, que tenía que ver con producción, con necesidades materiales, se transforma finalmente en una particularidad creativa, artística de la televisión. E incluso ahorita, con el streaming, el cliffhanger se mantiene. Es decir, los capítulos de las series de televisión generalmente cierran de una manera que quieren que uno apriete el botón que diga ver el siguiente episodio. Esa lógica nace justamente de una necesidad, como les digo, fundamentalmente comercial. Siguiendo con las particularidades de las series de televisión, de la narración serial, lo importante es que, digamos, cada capítulo es la manifestación de una diégesis que se organiza alrededor de el mismo conjunto de personajes. Es decir, los capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etcétera, van a compartir personajes y de pronto van a compartir arcos. Es decir, lo que comienza a ser desarrollado el capítulo 1 va a tener una continuidad del capítulo 2, etcétera, y puede ser que de una temporada de 10 episodios nos resuelvan un arco por personaje, por ejemplo. Es decir, van teniendo una línea de acción coherente. Esto favorece que la diégesis sea verosímil, que tenga una idea de totalidad. Y eso hace que uno como espectador se prenda más, se identifique más con la historia. ¿Por qué? Porque le parece coherente, completa. En esto se parece mucho a lo que es la lógica del cine clásico. De hecho, como que lo amplía o lo fortalece, por decirlo de alguna manera, esta característica del cine clásico. Señalaba también Eskenazi que hay una especialización o amalgama eficaz entre la estructura narrativa y un universo que la serie está construyendo. Esa es la fórmula de la serie. Y por eso el capítulo más importante de todos es el primero. Porque casi todas las series de televisión, bueno, casi sin excepción, las series de televisión van a presentar la lógica, las características de su estructura narrativa y sobre todo la estética de ese universo en el primer episodio, el piloto. Y ustedes verán que no pocas series dedican a un director o directora de alguna importancia el primer episodio de la serie. Porque necesitan que construya, que idee un universo que va a tener continuidad, no sé, 60 episodios, pero necesitan el primero para ver por dónde va. Cada episodio, sin embargo, puede variar. Y entonces, el universo de la serie, aunque en principio tiene cierta rigurosidad, también tiene que ser elástico para que la serie pueda evolucionar y para incorporar o sacar personajes. Sin embargo, es difícil que se rompa esta, esta, esta amalgama, esta aliación planteada en el primer episodio de la serie. Vamos entonces con algunos elementos de la historia de la televisión. Hay que plantear, bueno, que inicialmente desde los años 50 hasta los años 90, la televisión fue la caja boba, la caja tonta. La caja, es decir, la caja del televisor, ¿verdad? El espacio que no nos iba a ofrecer ningún tipo de satisfacción artística o intelectual. Estaba ahí simplemente para pasar el rato, ¿verdad? La televisión es una cuestión, como hemos visto tal vez en algunas lecturas del libro que hemos tenido que estar trabajando, ¿verdad? Leyendo, trabajando en microinvestigaciones. La televisión era una narración audiovisual alimenticia, solamente por pasar el rato. Al principio la televisión fue un tipo de narración que robaba público al cine, ¿verdad? Y se le considera una devaluación de las posibilidades de la narración audiovisual, pero ya en los años 50 uno de los más importantes cineastas, un verdadero genio como era Alfred Hitchcock, dijo, no, la televisión me puede servir. Y empezó a preparar, bueno, preparó, produjo esta serie de televisión, que era una serie antológica, ¿verdad? Porque cada capítulo en realidad era individual, eran como pequeñas películas de 50 minutos, una hora. Alfred Hitchcock presenta, que fue una serie, digamos, un fenómeno televisivo importante en los años 50, donde un cineasta de una tremenda importancia, un tremendo éxito como era Hitchcock, el padre del suspenso, legitimaba la televisión. Y de hecho,
parte de esta legitimación de la televisión va a seguir cuando algunos directores de cine que comienzan, cuando algunos directores de televisión se pasan al cine y comienzan a hacer cosas muy importantes. Y aquí menciono a tres directores que comenzaron haciendo cine en los años 50, que eran Arthur Penn, Sidney Lumet y Robert Altman. Ninguno llegó a ganar el Oscar de Mejor Director, pero cada uno fue candidato unas 3, 4, 5 veces. Y son responsables de películas, bueno, Arthur Penn, Bonnie and Clyde, una de las grandes películas de forajidos, de violencia y demás. Sidney Lumet, que es tal vez uno de los dos o tres más importantes directores de los años 70, como Los Perros del Depósito, no, perdón, como Tarde de Perros, perdón, El Perro del Depósito de Tarantino. Como Tarde de Perros es con Al Pacino, es de Sidney Lumet, y El Veredicto, ya eso es a principios de los 80, con Paul Newman. Bueno, él comenzó en televisión, o Robert Altman, que es, digamos que uno de los grandes cómicos, satíricos, por decirlo de alguna manera, de la historia de la sociedad norteamericana, ¿verdad? Con películas como MASH o, ¿cómo se llamaba la otra? Además de MASH, Nashville, que es una parodia de, una sátira del mundo de la música country. Entonces, claro, ellos comenzaron con televisión, ¿verdad? Como para poner en cuestión esta idea de que la televisión es la caja boba. Como les dije, en todo caso, la televisión tiene un tremendo éxito, ¿verdad? Desde los años 50, tanto que hace que el cine tenga que desarrollar técnicas nuevas para atraer al público. Por ejemplo, el cinemascope, el musical, las películas ya en los 70 con efectos especiales, etcétera, siempre por responder a la televisión. Dos ejemplos de series muy, bueno, una serie muy exitosa de estos años de la caja boba y otra, una serie que no tuvo tanto éxito como serie de televisión, pero se transformó en un fenómeno cinematográfico, son estas dos. Yo quiero a Lucy, que esa sí fue una serie muy, muy popular en los años 50, que tuvo de pronto un par de secuelas también con Lucille Ball, la directora, bueno, la productora y la actriz protagónica, ¿verdad? En los años 60-70. Y Star Trek, que fue una serie que no tuvo tanto éxito en los 60, no tuvo un éxito mediano, pero ven que la tuvieron que cancelar en su tercera, cuarta temporada, pero que en los años 70 y 80 se transforma en una saga importante de películas que todavía hasta hoy se sigue produciendo. Que explora de manera, digamos que, bastante inteligente o bastante aguda para la época, la ciencia ficción. En esta época, los años 60, 70, cuando la televisión todavía no tenía demasiado prestigio, eh, bueno, la BBC hizo algunas cosas que todavía hoy se consideran bastante valiosas, como Yo Claudio, o un par de adaptaciones de novelas de John le Carré, ¿verdad? Tinker Tailor Soldier Spy, que se tradujo como El Topo, y La Gente Smiley. Pero también, digamos, como particularmente destacado es cuando algunos cineastas europeos o norteamericanos filmaban películas que les salían demasiado largas, las transformaban en miniseries de televisión. Entonces tenemos el caso de La Guerra y la Paz, que es una película que eran 3 episodios, cada uno de algo más de 3 horas, que fue exhibida eh, en 2 años distintos, quiero decir, la primera parte este año, la segunda parte este año, en la televisión soviética, que es, hasta donde yo recuerdo, la película de ficción más larga que haya ganado el Oscar, porque ganó el Oscar de película extranjera. Es una película de que dura 7 horas, algo así. Como les digo, eran varios episodios. Eh, Después tenemos, por ejemplo, Werner Fassbender, que tiene dos miniseries. Una es El Mundo en el Alambre, que es una película que resulta como antecedente importante para series sobre la realidad virtual, para películas sobre realidad virtual y demás, como The Matrix, bueno, El Mundo en el Alambre, y Berlin Alexanderplatz, que es una miniserie de unos, me parece como 14 episodios, cada episodio de algo más de una hora, de 2 horas, que en algún momento ha sido exhibida como película, toda ella, ¿verdad? Es una película de 16 horas. Se exhibía en 2 días en Nueva York, en algún momento se exhibió. Fanny Alexander, que también ganó el Oscar de película extranjera, es una película, bueno, una miniserie de unas 6 horas, también existe como película, unas 3 horas y media, 4 horas, ganó el Oscar de película extranjera, de Ingmar Bergman, que es uno de los grandes directores de la historia del cine, el sueco, y Heimat, que es una serie que la primera temporada es del 84, pero han hecho unas 2 o 3 temporadas más, todavía por ahí del año 2006,
hicieron otra secuela de la serie Heimat, también dirigida por Edgar Ritz. Ejemplos, como les decía, de las posibilidades de la televisión para hacer narraciones expandidas. Esto es anterior al tipo de series que vemos ahorita, pero son antecedentes importantes. O sea, la posibilidad de contar una historia de 16 horas que brinda la televisión. En los años 80 se va preparando lo que se va a hacer el salto hacia la televisión de calidad, que también se ha llamado Quality TV, perdón. Algunos elementos de salto, bueno, primero hablemos ya en cuanto a cuestiones cualitativas, argumentales, la balada triste de Hill Street, ¿verdad? Que era una serie de policías que tenía la particularidad que tiene continuidad episodio a episodio. Cuando digo que tiene continuidad episodio a episodio, es que hasta antes de Hill Street Blues, las series, digamos, si fueran policías, si fueran abogados, etcétera, cada episodio cerraba la aventura y el siguiente episodio empezaba una aventura nueva. ¿Qué pasa con Hill Street Blues? Que de pronto, al mismo tiempo que va desarrollando una historia, digamos, policial, crímenes y demás, en este episodio 1 presentan que el personaje le mencionan algo sobre apuestas, el siguiente episodio presentan que el chavo tiene un problema de ludopatía, ¿verdad? Adicción al juego. El siguiente episodio, 3 episodios después, presentan ya que hay un caso importante de desfalco de dinero, pero lo cometió el personaje que tiene ese problema de adicción al juego. Es decir, empieza Hill Street Blues es la primera serie norteamericana que llama la atención por desarrollar un arco, el cual, además de que va contando la historia particular en cada episodio, acompaña a los personajes de un episodio a otro. Eso era completamente nuevo, como les decía. Seinfeld, que es una serie cómica, que bueno, que hace como un año la pusieron, como un año estoy diciendo el 2021, la pusieron en Netflix, recomiendo que la vean, que tiene la particularidad que es la serie acerca de nada, es decir, tratemos de contar una historia donde sea simplemente el absurdo de la vida, no vamos a ninguna parte, los personajes no tienen ninguna aspiración, esa manera de acercarse a lo que uno podría llamar lo posclásico, porque eso rompe, como les digo, la lógica clásica de que, de que hay que contar una historia. Okay, Seinfeld, que fue una serie muy, muy exitosa, eh, apunta a eso. Y bueno, y La Ley y el Orden, que me parece que es una serie que, si bien no inventó demasiado, se atrevía a abordar temas bastante pesados con una construcción de personajes, de actuación, de psicologización de los personajes bastante más densa del usual en la televisión. Y además hay algunas series que en los años 80 y principios de los 90, si bien no son tan ambiciosas en el modo o en el argumento, visualmente son muy notables. Y estoy hablando de Miami Vice, que ahí tenemos alguna imagen, que mucha gente que trabajó en Miami Vice en la parte de producción se pasó al cine, hizo cosas importantes como Michael Mann, que es un director de los más importantes de los años 90 en Hollywood, y Los Expedientes Secretos X, que también tenía un trabajo visual de importante calidad. Sin embargo, todavía estamos en la caja boba. Es en los 90 que se da el primer paso a lo que sería la televisión de calidad, Quality TV, y tal vez el más importante antecedente de eso es esta serie de autor, la primera serie de autor. ¿Qué llamamos una serie de autor? Recordemos que el cine autor es el cine en el cual digamos, la película pretende expresar la sensibilidad del director a la directora. Ok, Twin Peaks es la primera serie que expresa la sensibilidad de su showrunner, que era un director ya importante, que era David Lynch. David Lynch había dirigido 3 o 4 películas bastante importantes, tal vez la más conocida era Terciopelo Azul, y dirige una serie de televisión que en su primera temporada, que eran solo 8 episodios, si no recuerdo mal, tuvo mucho éxito y es fascinante. La segunda temporada como que la dejó tirada a él, dejó que otros la dirigieran, etcétera, salió bastante mala y la cancelaron porque a pesar de que la primera temporada tuvo mucho éxito, la segunda fue un fracaso y durante más de 20 años la gente pidió que le diera un cierre a Twin Peaks y efectivamente en el año 2017 sacaron la tercera temporada de Twin Peaks, que alguna gente la considera como una gran película de 18 horas, digamos. Alguna gente lo considera como una gran serie. A mí personalmente me parece que es demasiado, demasiado pretenciosa, pero ciertamente está ahí las mismas inquietudes que tenía en el año 90-91 David Lynch.
En Netflix está la tercera temporada de Twin Peaks, nada más que yo no les recomiendo que la vean si no han visto la primera y la segunda, porque también es cierto que a David Lynch le dieron carta blanca para hacer lo que le diera la gana en la tercera temporada de Twin Peaks. ¿Por qué? Porque era una cuestión de prestigio, nuevamente. Estamos hablando de una serie que cambió la historia del cine, perdón, de la televisión, perdón. Entonces, claro, la empresa productora, si no recuerdo que fue Sony, si no recuerdo mal, fue Sony, le dio carta blanca a hacer lo que le dio la gana y ciertamente la temporada del 2017 de Twin Peaks es una cuestión bien, bien, bien experimental. Bueno, después de Twin Peaks tenemos ya la serie que efectivamente cambia la historia de la televisión. Y lo simpático es que ya no es una serie de televisión abierta, Twin Peaks todavía lo era. Es Los Soprano, que era una televisión, una serie de televisión por cable, precisamente de HBO. HBO, el eslogan de HBO, eh, creo que poco después de Los Sopranos lo plantearon, el eslogan era no es televisión, es HBO, como para decir esto es más allá de lo que históricamente ha sido la televisión. Y efectivamente Los Soprano da ese salto. Desde el primer episodio, Los Soprano visualmente, argumentalmente, en la actuación, en realidad dice, esto está a la altura de del mejor cine. Es la primera serie como que casi que unánimemente uno dice, esto vale como que si fuese una buena película o más bien una excelente película. De hecho, Carlos Bollero, el crítico de cine del periódico El País de España, él dice, entre mi lista de 10 películas favoritas hay una película de toda la vida, quiero decir, de mis 10 películas favoritas hay una película 85 horas y es la serie completa de Los Soprano, las 6 temporadas de Los Soprano. ¿De qué trata Los Soprano? Es una serie sobre un, eh, un jefe de la mafia en Nueva Jersey que tiene problemas de estrés, empieza a tener ataques de pánico. Y claro, por todo lado lo exigen los otros gángsters, la esposa, la que le da vuelta, el hijo que es un inútil, la hija que es muy idealista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, él tiene que enfrentarse a todo esto, lidiar con todo esto. Magníficamente actuado por James Gandolfini, ¿verdad? Él es tal vez el personaje y el actor más representativo de la televisión de los últimos 25 años, junto con Walter White de Breaking Bad, digamos, son los dos personajes de televisión, digamos que claves. Entonces, bueno, empieza lo que podría llamarse una televisión adulta, no es la caja boba, tratamos temas densos de una manera también densa. Entonces aquí tenemos una serie, un conjunto de series, vean que casi todos son de HBO, no todas, pero una parte importante. Siegfried Under, que es una serie con elementos cómicos es una serie sobre la muerte que nos permite apreciar de alguna manera la vida, ¿verdad? Los personajes trabajan, son los dueños de una empresa funeraria y de una manera bastante, a veces cómica, a veces trágica, cada episodio arranca con la muerte del cliente, es decir, la persona que va a ser enterrada en ese episodio, ¿verdad? Pero además siguen los arcos de la gente de la familia, ¿verdad? Deadwood, que es una tremenda serie sobre el oeste, es un western. Carnival, que es también de HBO, que es más bien como fantástica de alguna manera, sobre un circo totalmente anómalo en los años 20, 30, 30 más 30, porque es la época de la crisis económica después del crack de la bolsa en Estados Unidos. Mad Men, que es una de las mejores series que se ha realizado, en este caso, sobre el mundo de la publicidad en los años 60. The Affair, que narrativamente es súper interesante porque presenta la historia de una infidelidad, pero la va presentando cada episodio una hora, la primera media hora la perspectiva de él, la segunda media hora la perspectiva de ella, y uno va viendo los matices en cómo recuerda un hombre, una mujer, o después incorporan a los esposos con quienes fueron infieles, entonces la perspectiva del hombre infiel es la perspectiva de la esposa a la que le fueron infiel, etc. American Gods, que es una serie que tiene una segunda y una tercera temporada bastante mediocre, pero que la primera temporada es magnífica. O The Handmaid's Tale, que es una serie que todavía está en producción, digamos, ya salieron 4 temporadas, está en producción la quinta. Está basada en una novela de Margaret Atwood, que es sobre eh, digamos, la posibilidad o se imagina un futuro donde un gobierno teocrático en Estados Unidos somete a la mujer. Dentro de la televisión adulta, tal vez la figura más importante es David Simon. David Simon es un showrunner, guionista, director, productor de una serie, varias de las mejores series
de los últimos 25 años. La más importante sin duda es The Wire, que es una serie que solamente fueron 5 temporadas, que a la tercera temporada la iban a cancelar, pero que la poca gente, porque era muy poca gente, la poca gente que la veía exigió que le dieran un cierre y tuvo 2 temporadas más. Y de hecho, actualmente The Wire es más vista de lo que era cuando la serie salió. ¿Por qué? Porque por el prestigio que ha adquirido con el tiempo. No hay serie que haya tenido como más reconocimiento, como que si fuese la mejor de todos los tiempos, por encima de Los Soprano, por encima de Breaking Bad, etc. David Simon ha hecho otras series importantes. Aquí menciono, por ejemplo, Tremé, The Douche, Show Me a Hero es una miniserie, The Plot Against America es otra miniserie, We Own This Night es otra miniserie. Todas con una narración naturalista, ¿verdad? Y que procura evitar el efectismo. El Simon es de los que dice, a mí no me importan las expectativas del público. Yo trato de contar mi historia, que trata de ser la historia como de verdad ocurren las cosas. Y efectivamente, The Wire es una serie que evita el clímax, que evita el efectismo, que evita complacer al público. O sea, jamás nos podemos imaginar una lógica de Marvel ahí. Sin embargo, es decir que también en The Wire, varios de los que actúan en The Wire, después los hemos visto en, haciendo películas importantes, incluso en Marvel. Por ejemplo, en la primera temporada de The Wire, The Wire trata sobre el mundo de la venta de drogas, desde la perspectiva de los policías, desde la perspectiva de los narcos. Uno de los chiquillos que vende drogas en la primera temporada de The Wire es el que va a ser después el villano de Black Panther y que después va a ser también el boxeador de Creed, etc. Pero cuando tenía como unos 15 años el actor. O Idris Elba, otro actor que ha salido en el universo Marvel, también era uno de los capos de droga en las primeras temporadas de The Wire, y etcétera. Digamos, una serie muy importante como escuela, además de la calidad que desarrolló. A partir, digamos que del 2000 en adelante, las series se transforman en fenómenos culturales. Y, bueno, ya el show de Lucy ha sido un fenómeno cultural, entre otras, pero es que en los últimos 20 años las series han afinado sus estrategias de promoción, de mercadotecnia, y al mismo tiempo tienen más recursos para producir episodios que rivalizan con el presupuesto de una serie, de una película, perdón. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, aquí una lista de unos 6 bombazos, por decirlo de alguna manera, series que tuvieron mucho éxito. Lost, The Walking Dead, que termina este año, ¿verdad? Game of Thrones, Stranger Things, que termina también este año, me parece. The Mandalorian y Euphoria. De estas, por ejemplo, yo podría decir que The Walking Dead tiene algunos episodios bastante logrados. Game of Thrones tenía temporadas bastante logradas, aunque no terminó tan bien. Y Euphoria también tiene cosas muy, muy interesantes. Eh, Aquí yo estoy hablando de éxito, no tanto de calidad, pero sí señalo que tenían sus méritos. Algo que caracteriza a las series televisivas contemporáneas es que muchas de ellas tienen por protagonistas antihéroes. No héroes, no villanos, antihéroes. Y aquí menciono algunas, ¿verdad? Bueno, algunas ya habían sido mencionadas. Mad Men es un antihéroe, ¿verdad? Es el frágil, cínico, pero lleno de culpas. No sé, digamos, era un personaje muy contradictorio, interpretado por John Hamm, ¿verdad? El protagonista de Mad Men, ¿verdad? Hijos de la Anarquía, ¿verdad? Que es una serie tal vez yo creo que la más violenta que he visto en televisión. Breaking Bad y su spin-off Better Call Saul, se la juega bastante, ¿verdad? Boardwalk Empire, que es sobre gángster en los años 20. Homeland, que es sobre espionaje, sobre terrorismo musulmán fundamentalmente. Los Americanos, House of Cards, Peaky Blinders, The Nick, Jessica Jones, que es del universo Marvel, Mr. Robot, Mindhunter, que creo que ya no va a tener tercera temporada, bueno, pero ahí la menciono como todavía en suspenso. Ozark, que terminó apenas este año. Sucesión, y este año estrenaron Peacemaker, que es dentro del universo de los superhéroes de DC, ¿verdad? Que salió en realidad, es de señalar que como comedia de acción salió bastante bien. Varias de estas series son magníficas, algunas de estas series están mencionadas fundamentalmente porque nos permiten hablar del antihéroe, como es el caso de Ozark, que es una serie, digamos, como relativamente mediocre, pero que nos permite discutir también la idea del antihéroe. Algo que caracteriza a las series contemporáneas es que muchas veces funcionan a través de antologías, a través de miniseries,
y estas en torno a un tema. Series antológicas son, por ejemplo, True Detective, que ha tenido 4 temporadas y cada temporada 10 episodios, o 9 episodios, me parece que una temporada fue un poco menor. Es una sola historia y la siguiente temporada será otro conjunto de personajes, otra historia, otra época, pero todos tienen una cierta unidad estética, tienen una cierta unidad geográfica. True Detective, Fargo tiene esa lógica, American Crime Story, American Horror Story tienen esa lógica. También están las series que cada episodio es independiente, eso es Black Mirror. Entonces todos tienen una misma lógica, comparten el universo, pero son historias independientes, son como pequeñas películas de 1 hora. Y algunas miniseries importantes, aquí yo menciono también, o sea, contemos la historia en 8 episodios, en 6 episodios, The Night Of, Sharp Objects, Chernobyl, When They See Us, que está en Netflix, por cierto, y WandaVision, que la menciono porque tiene algunas cosas interesantes digamos, metaficcionales, pero me parece que también no me parece como tampoco no tiene el nivel de, por ejemplo, Night Of, por ejemplo, o una que vamos a mencionar ahorita, que si es de superhéroes y sí de una tremenda calidad. Eh, este repaso no incluye la comedia, pero vale mencionar algunas comedias. Aquí menciono, ojo, son comedias también desafiantes para el espectador, que juegan un poco con la idea del aburrimiento, que juegan con el absurdo, juegan con lo que uno llama la realidad. Entonces, BoJack Horseman, Atlanta, que es sobre el universo del rap. BoJack Horseman es una animación, ¿verdad? Fleabag, que aquí tiene un ejemplo donde la protagonista Fleabag vuelve a ver a la cámara continuamente, ¿verdad? La protagonista, que es la guionista, la showrunner, esta, esta actriz y guionista. Killing Eve, que es de la misma, por ejemplo, la primera temporada también es de la misma chica de Fleabag. Barry, que acaba de pasar, digo yo, acaba ahorita en los primeros meses del año 2022, la tercera temporada de Barry. Y la maravillosa señorita Maisel, que esa sí es un poco menos cómica y más dramática, aunque tiene mucho elemento cómico. Todas no, pero muchas de ellas, BoJack Horseman, Atlanta, Fleabag y Barry, juegan con el asunto del absurdo de una manera muy, muy interesante. Para cerrar, quiero mencionar algunas series que tal vez se me han escapado mencionar, pero que me parecen destacables por una sobre la otra. Una es The Good Wife y el spin-off The Good Fight. ¿Por qué? Porque son el ejemplo de series que tratan la actualidad. Casi como que la serie sale hoy y están hablando de lo que ocurrió la semana tras anterior. Eh, Tratan de gente que trabaja en un buffet. Bueno, por ejemplo, The Good Wife era fundamentalmente la historia de la protagonista, de Alicia, que vuelve a trabajar como abogada después de que el esposo acaba en la cárcel por un escándalo ahí financiero, etcétera, y ella tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Y ella bueno, va demostrando que en realidad tiene mucho talento como abogada. Lo interesante de Good Wife es que era una serie que comienza siendo como las series de las de antes, que cada episodio era una historia que se cierra y el arco era muy débil, y en algún momento, por ahí de la quinta temporada, la serie se transforma en una serie que es totalmente arco, el arco de los personajes, y ya la aventura, digamos la aventura no, los casos legales importa muy poco. El spin-off de Good Fight, que está todavía en producción, lo interesante es que es una serie muy, muy política. Tiene algunos de los personajes de Good Wife, por ejemplo, el personaje que era una secundaria, la señora que está ahí, rubia, ella es la protagonista. Y lo interesante es que The Good Fight es la buena pelea que estamos librando para sacar a Trump del poder, porque resulta que todos son abogados, o la mayoría son abogados demócratas de Chicago que no soportan el gobierno de Donald Trump. Entonces una serie que comienza el 2017 en vivo, enfrentándose al comienzo del gobierno de Donald Trump. Otra serie que me parece muy, muy destacable, que casi nunca, bueno, muy poca gente la vio, ¿verdad? Y no siempre es mencionada, pero quienes la mencionan la aprecian mucho, es Rectified, que trata de un joven, alguien digo yo joven, digamos, 35 años, 37 años, que sale de la prisión después de haber estado ahí 18 años, digamos, acusado de un crimen que ahora salió una prueba genética y resulta que es dudoso que que ella sea el culpable, entonces lo liberan y le toca volver al pueblo donde la gente durante casi 20 años lo tomó por un asesino. Y él estuvo en prisión, algo que se me escapó decir, él estuvo en prisión esperando ser ejecutado en el callejón de la muerte. Y en esa espera de morir,
de que la última apelación sale y que ya entonces va a tener que ser ejecutado. Ok, sale. Y le toca aprender a vivir de nuevo después de estar en prisión como desde los 18 y 19 años. Y algo que también interesante es que él mismo no se acuerda qué fue lo que pasó porque estaba drogado, entonces no sabe si efectivamente mató o no a esta persona. Entonces, bueno, rectify, eso de rectificar es ese aprender a vivir, aprender también a perdonarse y que la gente lo perdone, etcétera. Es una tremenda serie, muy bien actuada y yo me atrevería a decir que es una película como muy cristiana, ciertamente, como que está pensada en una lógica del perdonarse, el del ayudarse. Y casi para finalizar, dos series de Andrew Berg, que es un showrunner que hace esta serie de Leftovers, que es una serie que explora todos los temores al fin del mundo, ¿verdad? Y los temores respecto a Dios o a la justicia, a partir de imaginarse un mundo en el cual el 2% de la población desapareció y los que estamos lo que vemos en la película es la gente que se quedó. Imagínense la operación que ocurre en el universo Marvel, ¿verdad? Cuando Thanos desaparece a la gente, a la mitad de la población del universo, ¿verdad? Ok, pero contado en serio, digamos, ¿qué pasa si la gente desaparece? ¿Cómo yo lo vivo? Es más, la gente que se va, porque la serie lo plantea, la gente que se va es porque Dios se los llevó, porque era el fin del mundo, y eran los buenos, y los que nos quedamos acá, y acá es el infierno, o más bien Dios se llevó a los malos y nosotros somos los buenos. Y está ese continuo debate, ¿por qué se fue mi hija y no me fui yo? ¿Por qué se fue mi marido y mis hijos y me quedé yo acá, haciéndome drogadicta? Como le ocurre al personaje de Nora, que está ahí al fondo del protagonista. Lo simpático es que el showrunner de Leftovers después hace una magnífica serie de superhéroes que es Watchmen. Que Watchmen se basa en un cómic de los años 80, que ya tiene una película de John Snyder, ¿verdad? Pero expande el universo y desarrolla la historia de Watchmen, pero en el año 2019, en una historia alternativa norteamericana. Es una tremenda serie, bueno, en realidad miniserie, son como unos 9 episodios y no ha tenido segunda temporada y no la va a tener hasta donde yo sé. Son dos series que recomiendo bastante. Y finalmente, esto que es como un equivalente con una telenovela norteamericana, pero muy bien hecha, con un muy buen guión y con un guión muy pensado para tratar de representar los problemas y las contradicciones de Estados Unidos. Porque vean que se llama This is Us, estos somos nosotros, pero es Us, es United States, estos son los Estados Unidos. ¿Y qué es los Estados Unidos? Tenemos una pareja que tiene trillizos, uno de los tres hijos es un chico adoptado, ¿verdad? Lo adoptan en la misma noche, digamos, en el hospital, porque muere uno de los trillizos, adoptan el niño que fue abandonado, ¿verdad? Y cada uno de los hermanos tiene su historia, ¿verdad? Está la historia de integración racial, está la historia de los problemas con la obesidad de un hermano, está la historia de uno de los hermanos que es un prestigioso actor, bueno, un actor muy famoso, pero que todo el mundo cree que es simplemente una cara bonita, ¿verdad? No se da cuenta que salen con sentimientos, que es inteligente, etcétera, ¿verdad? Que tiene talento. Y parte de lo que es interesante de la serie es que lo va contando en dos tiempos. Cuando digo dos tiempos, que nos presenta a los papás en los años finales de los 70, principios de los 80, y los presenta a ellos en el presente, en el año 2021, 2022. Y el presente está muy pendiente de la actualidad norteamericana. Porque, por ejemplo, la temporada 4 de TC SOS se desarrolla con los personajes con mascarilla. Es decir, está ocurriendo al mismo tiempo que está ocurriendo la pandemia. Para tratar de presentar los problemas que tenían los Estados Unidos en el momento, ¿verdad? Todas sus aflicciones, todas sus dudas, a pesar de que es de una manera bastante clásica, eso sí lo tenemos que decir, finalmente es una serie donde todos al final tienen una buena intención, porque finalmente, dentro del optimismo que tiene la serie, que es el optimismo del cine clásico, al final gana el ideal, al final gana lo bueno, es el realismo romántico. Este es un recorrido que quería ofrecerles muy personal, ciertamente, ¿verdad? Y muy dedicado a la narración serial televisiva norteamericana, pero quería ofrecerles como a la manera de recomendaciones y demás.